Amén, amado. Gracias le damos al Señor por poder estar una vez más desde aquí, desde la última trompeta filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor de poder estar compartiendo la palabra del Señor como siempre, con la compañía de los hermanos de la radio y la predicadora. Los saludamos a los hermanos y le agradecemos por permitirnos salir en conexión con ellos. Y también agradecido al Señor por un día más de vida, porque Él nos guarda y nos protege de todo mal. Y bueno, gracias le doy al Señor también por la compañía de mi esposa que me acompaña en esta tarde, como siempre. Le voy a dar que nos salude. Timo nos abandonó, se fue a la escuela, así que bueno, gracias al Señor que estamos aquí para poder hacer el programa de radio, hermano. Le voy a dar a mi esposa que nos salude antes de dar los anuncios. Los hermanos, el Señor les bendiga, hermoso día el Señor nos da hoy. Gracias al Señor porque Él nos sostiene con su mano poderosa. Amén. ¿No? Con esta gracia maravillosa. Amén. Que el Señor esté bendiciendo, amados. Amén, hermano. Bueno, gracias le damos al Señor por todo esto. Como les decía, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina y a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, nuestra amada iglesia, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Si usted quiere visitar la congregación, lo puede hacer los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana, hermanos. También les recuerdo la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted pueda suscribirse, poner su me gusta y compartir la palabra para que corra y alcance muchos lugares. Y bueno, también el hecho de que usted se pueda suscribir nos ayuda a nosotros para crecer como página, a fin de que la palabra se extienda a muchos más lugares de lo que está llegando hasta ahora. Y le invitamos a que usted pueda suscribirse a la página de la iglesia, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y también tenemos la página de YouTube, La Última Trompeta, filial Virrey del Pino. También le invitamos a que usted pueda visitarla y pueda poner su me gusta y compartir. Y suscribirse para que la página crezca y la palabra corra y sea glorificada. También les recuerdo los días y los programas de radio. El pastor está los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 10 de la mañana. Y también está el día lunes de 11 a 12 del mediodía. Y nosotros nos encontramos los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas, hermano. Gracias le damos al Señor por su palabra, gracias por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias por la gracia que nos salvó, nos redimió. Gracias le damos al Señor por el apostolado que el Señor dio. Que el Señor nos dio, que fue nuestro amado apóstol Pablo. Y por las enseñanzas que el Señor Jesucristo le entregó a él para que nosotros podamos ser edificados, perfeccionados, a fin y que también podamos ser conformados a la misma imagen de Cristo. Así que damos gracias al Señor por todas estas cosas, hermanos. Vamos a orar al Señor y vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Te agradecemos, Señor, por la gracia que es en Cristo Jesús, por la libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Como dice tu palabra, no como ocasión para la carne, Señor, sino para poder vivir en esta vida, Señor, conforme a tu Espíritu, conforme a tu palabra, a la comunión con tu Espíritu Santo y con tu misma vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Hemos visto que nos escuchan de muchos lugares y bueno, nos gustaría que nos hagan saber de dónde nos escuchan para saber hasta dónde llega la palabra del Señor. Y eso ¿para qué? Y nos da ánimo de saber dónde llega la palabra y lo que la palabra está produciendo. Así que damos gracias al Señor, hermano. Vamos a leer en el libro de Josué que estamos meditando en este último tiempo. El libro de Josué, como ya lo hemos dicho, corresponde al libro de Efesios y nos habla a nosotros de nuestra herencia en Cristo Jesús, de cómo poseemos nuestra herencia, de la herencia que Cristo nos dejó y a qué corresponde cada ciudad en cuanto a la herencia que Cristo nos dio. Y bueno, y vemos muchas cosas maravillosas allí, ¿no? Y vimos en el libro de Josué, vimos el cruce del río Jordán, vimos cómo Josué fue tomando posesión de las tierras, vimos al ángel del Señor con la espada desenvainada ahí, haciéndole saber a Josué que él no estaba solo, sino que el Señor era con él. También vimos la fe de esta mujer Rahab, que creyó a la predicación de los 2 espías y cómo fue consecuente a su fe, introduciendo
introduciendo a los espías dentro de su casa y guardándolos de todo mal, y cómo la gracia de Dios la alcanzó a ella y a todos los que metió dentro de su casa, ¿no? Y también vimos la relación que se tiene con nosotros. Ustedes lo pueden encontrar eso en las predicaciones anteriores a través de la página de Facebook. Así que vamos a seguir leyendo, vamos a seguir meditando en esta palabra y vamos a tocar el capítulo 7 del libro de Josué. Y entonces dice así la palabra del Señor: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Anatema significa maldito. Eso usted puede ver ahí que la palabra de Dios dice, que el apóstol Pablo dice: si aún un ángel del Señor o yo mismo vengo predicando un evangelio diferente del que os he anunciado, dice, sea anatema, sea maldito, ¿no? Por eso no podemos inclinar el oído a ningún otro mensaje, ningún otro evangelio que no es aquel que el Señor Jesucristo resucitado le entregó al apóstol Pablo para nuestro perfeccionamiento. Entonces dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación, en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Fíjese. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel. Fíjese, hasta al oriente de Betel. Y les habló diciendo: subí y reconocé, y ellos subieron, reconocé la tierra, y ellos subieron y reconocieron la tierra. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2000 o 3000 hombres, y tomaron a Jai. Dice: y tomarán a Jai, y no te fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Esto nosotros ya lo habíamos visto, ya lo hablamos nosotros en la radio, usted lo puede encontrar en los programas anteriores, pero no está mal que lo volvamos a repasar. Lo hemos tocado en un programa anterior, donde vimos ahí lo malo que es no consultar con Dios, lo malo que es perder la comunión con el Señor, porque cuando nosotros perdemos la comunión con el Señor nos deja a nuestra propia suerte, por decirlo de alguna manera. Nosotros somos responsables. Y cuando somos nosotros responsables, y no nos va muy bien que digamos, por no decir que no nos va nada bien. ¿Vio? Y podemos traer desgracia no solamente a nuestra vida, sino a aquellos que nos rodean, como pasó. Pero vamos a mirar aquí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. Jai significa un pequeño montón. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y todos los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Vio? La humillación que Josué tuvo que pasar a causa de la derrota. ¿Vio? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo: oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? ¿Vio? Y esto me hace acordar ahí cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, contra su dirección,
Y Dios le dijo a Moisés, apártate, dice, y raeré a este pueblo de la faz de la tierra y levantaré, dice, un nuevo pueblo. Y Moisés respondió de la misma manera al Señor. Señor, ¿qué hará a tu gran nombre? ¿Qué dirán, dice, aquellos pueblos de los cuales tú nos libertaste, que nos sacaste al desierto para destruirnos? ¿Vio? Y ahí vemos una figura de cómo el Señor se interpone entre Dios y aquellos que hemos creído para oficiar para nosotros como abogado, ¿vio? Como aquel intercesor o como aquel sumo sacerdote que hace ver que la deuda ya está saldada, ¿vio? La deuda ya está saldada y que no puede caer el juicio, ¿vio? No puede caer el juicio porque está el sumo sacerdote delante de nosotros, sobre el cual ya cayó el juicio, porque el juicio que era sobre nosotros cayó sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Fíjese, pero aún así ellos cometieron un error. ¿Cuál fue el error? El error era no haber consultado a Dios, y sobre todo Josué, que era el siervo del Señor. ¿Vio? Era el siervo del Señor. Entonces Josué rompió su vestido y se postró sobre la tierra, sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán, para entregarnos en la mano de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Vio? Y así nos dijeron los israelitas frente a Moisés, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. Ahí por lo menos teníamos cebolla, ahí por lo menos teníamos papa, teníamos sepulcro donde nos entierren. ¿Vio? Fíjese. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, el Señor respondió. ¿Vio? El Señor respondió. ¿Vio? Porque vio que cuando uno va delante del Señor y le pregunta al Señor cuál es la causa de la situación en la que uno se encuentra, el Señor responde. El problema es cuando nosotros estamos seguros en nuestra propia humanidad, en nuestro propio pensamiento, y creemos que por donde vamos nosotros vamos bien. Pero aunque vayamos bien, necesitamos esa comunión con el Señor, porque vio, no vaya a ser que seamos seguros en nuestra... No sea sabio, creo que dice la palabra, en vuestra propia opinión. ¿Vio? No podemos apoyarnos, en nuestra propia prudencia. Tenemos que ser dependientes del Señor. Y ese fue el pecado que Israel cometió. Esa fue la falta que Israel cometió. Por eso no pudieron descubrir a aquel transgresor que estaba en medio de ellos hasta que Israel no reconoció que había dejado la comunión con el Señor. ¿Vio? Entonces dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y los moradores y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, dice. ¿Vio? El pecado de un hombre perjudicó a toda la nación de Israel. La falta de un miembro del cuerpo de Cristo perjudica a todo el cuerpo. ¿Vio cuando en lo natural usted come algo que le cae mal al hígado? Yo, por ejemplo, si como algo picante me cae mal al hígado, pero eso que le afectó a mi hígado repercute en todo el cuerpo. Repercute en un dolor de cabeza, repercute en una debilidad del cuerpo, ya el cuerpo tiene que hacer las tareas y ya se siente débil, ¿vio? Pero si el que se fue afectado es el hígado, por lo que yo ingerí, ¿vio? Sí, pero dice la palabra de Dios que si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele juntamente con él. Todo el cuerpo se duele. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo? Y trabaja todo junto, como hablábamos con mi esposa el otro día, ¿vio? Especialmente los 5 ministerios, dice, son las coyunturas que llevan el alimento a todo el cuerpo y trabajan todos juntos, dice, para que el cuerpo reciba su crecimiento en amor. ¿Vio?
trabaja todo junto. Y también para restaurar a aquel miembro que está debilitado, ya sea por cualquier causa. Entonces dice acá la palabra, y Josué dijo, entonces dice, ay Señor, ¿qué diré que ya Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, porque para esto, ¿por qué te postras, dice, sobre tu rostro? Israel ha pecado. Fíjese, Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Veo que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Dice que el Señor es el testigo fiel y verdadero. ¿Veo? Y Él no le podemos esconder nada. Dice que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de los ojos, delante de aquel al quien tenemos que dar cuenta. Entonces todo está a la luz de los ojos del Señor. Y entonces usted dice, pastor, entonces eso me trae a mí temor. No, no tiene que traerle temor. Al contrario, yo creo que le tiene que traer confianza. ¿Por qué? Porque Juan vio al Señor en medio de los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias, como juez. Pero no como un juez que va a condenar, sino como un juez que está mostrando, vio la falencia que hay en cada uno de nosotros, en ese caso de las iglesias, o específicamente de los pastores, porque dice que él escribía al ángel de cada iglesia, al pastor de cada iglesia, y le hacía ver la falencia que había ahí a fin de que él pudiera salir de esa situación y no perder la herencia que este juez estaba preparando para ellos. Entonces, cuando Dios nos observa a través de la palabra y nos hace ver el error que estamos cometiendo, no es para condenación, sino para restauración, para que nosotros podamos volver. Dice que el Señor lo puso a la iglesia, dice, y le dijo, levantá las manos caídas y las rodillas paralizadas, dice. ¿Vio? Para que, eso está en el libro de Tesalonicenses, creo que es. Hebreos, amén. Hebreos 13. Fíjese. Vamos a buscarlo ahí. ¿Vio? Para restaurar. En el 12:12, papá. Sí. 12:12. Dice así la palabra del Señor. Mire lo que dice en el 11. En verdad, dice, es verdad que ninguna disciplina, ninguna enseñanza, pues la palabra disciplina está mal empleada. Nosotros usábamos la palabra disciplina como un castigo, y la palabra disciplina significa enseñanza. Es verdad, dice el apóstol escribiendo, que ninguna disciplina, ninguna enseñanza al presente parece causar gozo, sino tristeza. Y sí, porque por medio de la enseñanza viene el perfeccionamiento. ¿Vio? Y a veces cuando nosotros nos salimos del camino, no es lindo el perfeccionamiento, pero necesitamos ese perfeccionamiento para no perder nada de lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Vio? Y entonces dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y sí, porque cuando necesitamos ser corregidos no nos gusta ser corregidos. ¿Vio? Pero recuerde lo que le estoy diciendo, que la disciplina, la palabra disciplina no significa castigo. Por eso nosotros tenemos temor a la disciplina, porque creemos que es un castigo. Pero la disciplina es una enseñanza para volvernos del error. ¿No? Para volvernos del error. Entonces dice, porque en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible, de justicia, a los que por ella son ejercitados. ¿Vio? ¿Cuál es el fruto apacible que da la disciplina, la enseñanza? Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Entonces dice el Señor, por lo cual, dice, ¿por qué cosa? Por causa de que la disciplina produce en nosotros un perfeccionamiento para que seamos ejercitados en la justicia, dice, levantad las manos caídas.
y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas. Nosotros tenemos que hacer sendas derechas. ¿Cómo hacemos sendas derechas? Recibiendo la disciplina, recibiendo la enseñanza. No es que yo me voy a mentalizar de que, bueno, me equivoqué, ahora me voy a portar bien para que mi senda sea derecha. No, no lo voy a lograr de esa manera. Pero recibiendo la enseñanza que me va a llevar a mí, a que la vida de Dios que está en mí me conduzca de una manera consecuente a la palabra, entonces la senda que yo voy a transitar va a ser una senda derecha. ¿Vio? Entonces dice, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirá bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello sean muchos contaminados. ¿Vio? Y es lo que pasó aquí. Hubo una raíz de amargura, hubo una amargura en el pueblo de Israel. Israel había sido derrotado frente a un pequeño montón. Pero a eso a causa de qué? Y eso a causa de que Josué no consultó a Dios. Sí, eso es parte. Pero fue a causa del pecado de Acán. Y Josué, al no haber consultado con Dios, no pudo saber cuál fue la causa. Pero después vemos que eso se revirtió. ¿Por qué? Porque se pudo saber cuál fue la causa de la turbación. Porque Acán significa turbador. Y la acción que él cometió turbó la paz en el pueblo de Israel. ¿No? Fíjese qué delicado que es la salud del cuerpo. Un miembro del cuerpo que se salga de la senda derecha, se salga de la sana doctrina y aplique su pensamiento, su forma, su manera de sentir en cuanto a la concupiscencia, puede turbar la paz que hay en el cuerpo. Puede dañar la salud que hay dentro del cuerpo. Fíjese. ¿Y qué tenemos que hacer con ese miembro? ¿Y lo tenemos que amputar? No. Todo el miembro, dice, si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele juntamente con él. Pero también si un miembro del cuerpo está fuera de sí, como nosotros vemos en el capítulo 5 del libro de Primera de Corintios, dice que había uno ahí que tenía la mujer de su padre. Y el apóstol Pablo estaba ausente, pero le instruyó a la iglesia. Debería más bien haberos lamentado, dice. Y dice, reuníos todos vosotros, dice, no algunos. Todos vosotros, dice, reuníos todos vosotros con mi espíritu, dice, y reprended al que tal acción ha hecho. Y nosotros vemos el resultado de la reprensión, de la amonestación que ellos hicieron por medio de la enseñanza con amor a este que tenía la mujer de su padre. Y dice que se volvió. Dice que se volvió. Pero en el caso de Acán vemos que no fue así. Lamentablemente, ¿no? Entonces dice acá la palabra del Señor, porque... Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado, y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y han hurtado y han mentido. Fíjese hasta dónde llegó la pérdida de la sensibilidad. ¿Vio? Porque eso trae el pecado. El pecado trae insensibilidad. Por eso el pecado en el Antiguo Testamento muchas veces es comparado con la lepra. ¿No? Porque hace insensible al hombre. Fíjese, no es tan así. No es tan grave. ¿No? Se pierde la sensibilidad. Se pierde la sensibilidad y en consecuencia se pierde la comunión con el Señor. Porque lo único que le puede llevar otra vez a ser sensible a la voluntad de Dios y a la dirección de Dios, la comunión con Dios. Pero como se perdió la comunión con Dios, entonces hay insensibilidad. No es tan grave. ¿Vio? Los corintios tenían insensibilidad. No veían tan grave que un hombre tuviera la mujer de su padre. Pero cuando Pablo se enteró, le dice, deberías más bien haberos lamentado, dice. ¿Vio? No cubrirlo, sino haberos lamentado de que haya entre vosotros, dice, tal situación, dice, que ni aún se nombra entre los gentiles, ni aún se nombra entre los inconversos. Pero sin embargo ellos lo taparon el pecado, ¿vio?
En este caso no se sabía lo que pasaba ahí, porque Acán dice que lo escondió. Sí lo sabía su familia, porque su familia era cómplice con él, pero no lo sabía el pueblo. Entonces dice, y Jehová dijo a Josué, levántate ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y han hurtado y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Fíjese qué delicado que es eso. ¿Vio? Cuando un miembro del cuerpo de Cristo está en falta, perjudica a todo el cuerpo. Por eso el cuerpo no puede formarse, por eso el cuerpo no puede avanzar. ¿Vio? No puede avanzar, por eso la iglesia no crece. Porque hay algo que está deteniendo el crecimiento de la iglesia. ¿Vio? Y eso tenemos que ver. Sobre todo los pastores tenemos que ver. ¿Cuál es la situación? Josué no lo había visto. Y fue a la batalla así en esa condición. Y volvieron derrotados. No solamente que volvieron derrotados. 36 almas perdieron la vida en esa batalla contra un pequeño pueblo. Que hubiera sido como bocado de pan en su boca. Sin embargo, él no consultó a Dios. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Fíjese qué terrible. Tan sensible es el Señor, tan sensible es la comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, que una pequeña cosa, ¿no? Y volvemos de vuelta a lo mismo. Decimos una pequeña cosa y siempre se va a la parte natural exterior, la fornicación y el adulterio. Un mal pensamiento, un mal sentimiento, eso puede alterar nuestra comunión con el Señor. Y eso nos puede dejar a nuestra propia suerte. Y ya hemos caminado mucho durante muchos años a nuestra propia suerte. Y no nos fue bien. No nos fue bien. Por eso le hemos entregado nuestra vida al Señor. Por eso le hemos hecho amo absoluto de nuestra vida. Como dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir con nosotros, mejor ni que se mueva un pie de nuestro cuerpo. ¿Vio? Ni siquiera una pestaña que se mueva. Si tú no vas con nosotros. Si tú no nos guías, Señor, mejor que nada nos guíe. Entonces dice la palabra del Señor, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. ¿No? Fíjese, eso también pasó en la iglesia primitiva. Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo 1 y versículo 2 podemos leer, cuando dice que Israel ha mentido. Vamos a leer Hechos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Ese de Ananías y Zafira, ¿no? Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Fíjese, nadie le pidió a Ananías y a Zafira que trajeran algo delante de los apóstoles. Ellos lo trajeron porque ellos quisieron. Pero aún así, trayéndolo porque ellos quisieron, mintieron al Espíritu Santo. Mintieron, porque después si usted sigue leyendo, dice que vino Ananías delante de los apóstoles trayendo su heredad y el Espíritu Santo habló por boca de los apóstoles y le dijeron a Ananías, ¿por qué has mentido? Diciendo que vendiste en tanto tu heredad, siendo que no es así. Y dice que en ese mismo momento Ananías cayó muerto. Y entró detrás de él, entró su esposa, Zafira, su esposa. ¿Vio? Y la misma suerte corrió. ¿Vio? Y esa fue dice que ese día entró temor en toda la iglesia, no terror, temor. Temor de ofender a Dios, temor de mentir a Dios. ¿Vio? Y este hombre, con este ejemplo pasó lo mismo. ¿Vio? Este hombre escondió. Acán
Fíjese que él se guiaba conforme a su propia humanidad. Él no se guiaba conforme al espíritu Acán, el turbador. Y entonces, ¿dónde vemos el pecado de Acán? Y lo vemos en el principio. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, en la caída de Adán. Vemos que Eva, dice, fue seducida por la serpiente. ¿Vio? Y cuando fue seducida por la serpiente, dice que la serpiente le dijo que del fruto del árbol del bien y del mal también podía comer, que no iba a morir, que iba a ser como Dios. ¿Y qué dice que vio Eva? Y dice que Eva miró, codició y tomó. Y el mismo pecado que Eva y Adán cometieron, cometió Acán y sus hijos. ¿Vio? Dice que el manto babilónico, como lo vamos a seguir leyendo, el manto babilónico y los lingotes de oro eran muy buenos. Y ellos lo vieron, lo codiciaron y lo tomaron y lo escondieron. ¿Y qué hizo Adán después de que cayó? Se escondió. Porque oyó la voz de Dios y tuvo miedo, dice. Tuvo miedo. Fíjese, qué bárbaro. Y a causa del pecado de Adán vino la condenación a toda la raza humana. A causa del pecado de Acán vino la derrota para el pueblo de Israel. Todo el pueblo sufrió la derrota por causa del pecado de Acán. Por causa de un hombre. Y de eso nos enseña la palabra del Señor a través del apóstol Pablo en el libro de Romanos en el capítulo 5. Dice que por el pecado de un hombre, dice, pasó la muerte a todos los hombres. Entró y pasó la muerte a todos los hombres. Pero también nos enseña el apóstol Pablo que por la obediencia de uno vino la justificación de vida a todos los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Fíjese, han venido a ser malditos. Qué palabra dura, pero así le llamó el Señor. Así le llamó el Señor. El apóstol Pablo no usó la misma palabra específicamente, pero le hizo ver a la iglesia de Corintios, vosotros más bien debíais haberos lamentado, dice. Miren la situación que vino sobre la iglesia por causa de que ustedes están escondiendo uno ahí que tiene relación con la mujer de su padre. ¿Vio? Y según los hermanos que estudian la palabra, ahí nos hace mención o una alegoría a aquel pastor que se relaciona con la iglesia como cabeza de la iglesia, que se pone como cabeza de la iglesia, y él no puede ocupar ese lugar. El pastor no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia, como dice Efesios capítulo 1, versículo 22, 20 al 22, es Cristo. ¿Y qué son los pastores? Las coyunturas que por medio de las cuales el cuerpo se alimenta. Los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los profetas y los maestros. Pero no son la cabeza de la iglesia. Este se puso como cabeza de la iglesia. Tenía relación con la esposa de Cristo. Y Pablo dice, deberías más bien haberos lamentado, dice. ¿Vio? Por eso, hermano amado, usted tiene que estudiar perfectamente las 14 cartas que escribió el apóstol Pablo, que son para la iglesia gentil. ¿Vio? Entonces, de esa manera usted nunca va a ser engañado. ¿Vio? Usted nunca va a ser engañado, porque cuando venga alguien, como dijo el apóstol Pablo, y voy a usar las palabras del apóstol Pablo, si aún yo mismo vengo diciéndole a usted que yo soy cabeza de la iglesia en Virrey del Pino, usted no me tiene que hacer caso. Porque la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Nosotros somos siervos por medio de los cuales habéis creído, dijo el apóstol Pablo. ¿Vio? Las coyunturas que llevamos el alimento a cada miembro, pero no somos la cabeza de la iglesia. ¿Vio? No somos la cabeza de la iglesia. Entonces dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Fíjese qué terrible, qué terrible. Dios se aparta cuando nosotros tomamos un lugar que no nos corresponde.
sino que si no destruyeres al anatema en medio de vosotros. Acá la ley era drástica, ¿vio? Había que destruirlo, pero la gracia dice, más bien deberíais lamentaros, dice, para que sea restaurado el que cometió tal acción. La gracia puede restaurar. Amén. La ley no, la ley decía que aquel que pecaba tenía que morir irremisiblemente, no había solución. Pero la gracia puede restaurar. Amén. Si hay arrepentimiento genuino, ¿vio? Y arrepentimiento es cambio de mente. Si la persona, su pensamiento es cambiado por medio del conocimiento de la palabra, entonces la persona puede ser restaurada y puede volver a ocupar su lugar. Fíjese qué maravilloso. Eso es una capacidad que la gracia tiene que la ley no tenía. ¿Vio? Por eso cuando un hombre o una mujer comete un adulterio, una fornicación, la gracia tiene el poder de restaurarlo si la persona se arrepiente genuinamente, si tiene un cambio de mente. Eso quiere decir, si se arrepiente que es genuinamente, si él reconoce que él es un hijo de Dios y que tiene la vida de Dios en él y que porque se descuidó, él cayó en ese lugar, Dios le puede restaurar a su lugar. Le puede volver a dar la autoridad sobre su familia, sobre su esposa, sobre sus hijos. ¿Estás seguro, pastor? Sí, así dice la palabra del Señor. Porque si usted lee en el capítulo 8 del libro de Segunda de Corintios, vemos que esta persona fue restaurada. ¿Y a causa de qué? A causa de la amonestación de muchos. A causa del consuelo de muchos. ¿Vio? Ellos lo consolaron. Y la consolación resultó en el contristar de esta persona para arrepentimiento. ¿Vio? Porque dice que la tristeza que es según Dios, dice, es para arrepentimiento. ¿Vio? De la cual no hay que arrepentirse. No hay que arrepentirse de ser entristecido por causa de ser contristado, de ser amonestado. No hay que arrepentirse de eso. Vio que en el mundo nos enseñaban a nosotros que los hombres no lloran. Los hombres son aquellos, vio, que ellos no se retractan de sus errores. ¿Vio? Pero no. La humildad está en que si me equivoqué, me tengo que retractar. Entonces soy restaurado. Soy primero amonestado. Soy consolado y soy restaurado. Entonces puedo volver a ocupar mi lugar. Fíjese, esa capacidad la gracia tiene. La ley no tenía. Por eso también, como veíamos hace un tiempo atrás, el pastor nos traía la enseñanza, en el libro de Éxodo, cuando un levita caía en falta, el levita no podía ejercer más su sacerdocio en el lugar santísimo. Él era destinado como portero, como otra tarea. Pero cuando hoy un levita, un siervo de Dios cae, la gracia lo puede restaurar y él puede volver a ser puesto en el mismo lugar donde el Señor lo puso antes, porque la gracia tiene esa capacidad. Y usted me dice, pero ¿y qué seguridad tengo yo de que ese siervo de Dios no vuelva a caer? Y que fue restaurado por la gracia. Si realmente él fue restaurado por la gracia lo va a sostener. Amén, gloria a Dios. ¿No? Y nunca más va a volver a caer, nunca más. Porque no depende de él, depende de la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, y ya no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí o conmigo. Fíjese, qué maravilloso. ¿Y amor, ibas a compartir algo? No, estaba buscando cuando fue restaurado. Creo que en 2 de Corintios, en el 8. Sí. En el 2:8, ¿no? Amén. Porque vos decías por medio de la consolación y del amor. Amén. No, y cuando sí. Dios nos contrista no es por medio de un engaño, una mentira. No, pero cuando somos contristados por Dios, Él nos consuela también, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y dice acá en el 2:5 de 2 de Corintios, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, habla el apóstol Pablo, ¿no? Sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Amén. Le falta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Fíjese. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Demasiada tristeza ya tenía este hermano por haber hecho lo que hizo. Y si se le cae encima con el juicio, va a ser consumido por demasiada tristeza. Pero el apóstol Pablo debería, más bien dice, consolarlo, dice, con amor. ¿Vio? Y en el amor, en ese consuelo con amor, también está
la exhortación. Y ahí el hermano se va a sentir exhortado del mal camino que él tomó, pero también se va a sentir amado porque va a ser respaldado. Y ahí va a ser restaurado. Fíjese. Y vemos que fue restaurado, porque tuvo éxito lo que los hermanos hicieron, guiados por el Espíritu Santo conforme a la dirección que el apóstol le dio. Gracias, Jesús. Pero sigamos leyendo acá el libro de Josué, hermano. Entonces dice, levántate, santifica al pueblo, en el versículo 13. Dice, en el 12 dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán, dice, la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres al anatema en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por vuestras familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por vuestras casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por vuestros varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Fíjese el juicio que había en la ley. La gracia no fue así. Pablo no dijo destruirle con espíritu de soberbia, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Vio? Fíjese, de la manera que fuisteis consolado, dice, consolaos vosotros también, dice. Fíjese el carácter de la gracia. Por eso aquel maravilloso y precioso versículo que a mí me encanta, ¿no? Dice la palabra del Señor, no os habéis acercado al monte que ardía, dice. ¿Vio? No os habéis acercado al monte Sinaí, ¿vio? Sino que nos hemos acercado al monte de Sión, donde alcanzamos la ayuda y el oportuno socorro para nuestras almas. Amén. Y de la manera que fuimos consolados debemos consolar a nuestros hermanos. Muchos hermanos que hoy están fuera de las congregaciones, porque cuando ellos cayeron en diversas situaciones, en diversas faltas, ¿vio? En diversas faltas, cometimos el error de juzgarlos y señalarlos y arrastrarlos afuera, en lugar de jalarlos adentro, ¿vio? De estirarlos adentro. Lo estiramos, lo echamos fuera. Pero bueno, gracias a la misericordia de Dios, que hoy viene la palabra de Dios y dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. Gracias, Jesús. ¿Para qué dice? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ya demasiada tristeza tiene por perder la comunión con el Señor por la falta que ha cometido. No seamos nosotros el objeto de que Él sea consumido de demasiada tristeza. Y al que fuere sorprendido en el anatema, será quemado él y todo lo que él tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues se levantó de mañana e hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y también acercó la tribu de Judá y fue tomada la familia de Sera. Y habiendo luego acercado la familia de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Y hizo acercar pues la casa de los varones y fue tomado Acam, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, Acam, el turbador. Entonces Josué dijo a Acam, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Vio? Y dice la palabra del Señor, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Fíjese qué maravilloso. ¿Vio? Pero este lo declaró, pero aunque lo declaró estaba en su corazón, ¿vio? Y la ley tenía que condenarlo, porque para eso vino la ley. La ley tenía que ejecutar el juicio. ¿Vio? Entonces Josué dijo acá, hijo mío, dale a gloria a Jehová, Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Claro, porque no fue que Acán vino y confesó, por como en el caso de aquel que tomó la mujer de su padre, que fue entristecido. Este fue acorralado. Y si no hubiera sido acorralado, no hubiera confesado su pecado.
¿Vio? No le quedó otra. Cuando la ley lo acorraló, entonces tuvo que confesar. ¿Vio? Y entonces dice, verdaderamente yo he pecado contra Jehová Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Usted vaya observando cómo Acán confiesa su pecado y compárelo con el pecado de Adán. Y dice, y vi, ¿vio? ¿Qué pasó con Adán? Él vio. Entre los enseres un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siglos, lo cual codicié, tomé, y aquí, ¿vio? Lo codició, lo vio, lo codició y lo tomó. Dice, y lo escondí bajo tierra en medio de la tienda, y el dinero debajo de ello, ¿vio? Y lo escondió. Y así Adán se escondió, dice. Oí la voz de Dios, dice, que se paseaba en medio del huerto del Edén, dice, y tuve miedo y me escondí. ¿Vio? Me escondí, dice. Y Josué entonces envió mensajeros a los cuales fueron recorriendo la tienda, a la tienda. Y aquí que estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello, y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, todo lo que él tenía tomaron. Sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto él tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Fíjese, lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué nos has turbado? Le dijo Josué. Túrbete Jehová hoy en este día. Y todos los hijos de Israel lo apedrearon, y lo quemaron después de haberlo apedreado. Y levantaron sobre él levantaron un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Cuando dice hasta hoy, es hasta hoy. ¿Vio? Hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. ¿Vio? La única manera bajo la ley que Dios se volviera de su ira es que el pecador pagara su culpa. ¿Vio? La única manera para que nosotros fuéramos salvos por gracia era que el pecador pagara su culpa, y Cristo ocupó nuestro lugar. Cristo ocupó el lugar del pecador. La culpa fue saldada, el castigo fue sobre él, y nosotros obtuvimos paz. Fíjese. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor. Fíjese, hasta hoy. Ahí podríamos leer en Isaías 65:10 y en Oseas 2:15. Vamos a ver lo que dice ahí la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. 65:10. Y serás Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Fíjese, ¿no? Y dijimos Oseas 2:15. Oseas 2:15. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Fíjese. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Fíjese. Entonces fíjese el resultado que tuvo este hombre. ¿Por qué? Porque él cometió el mismo pecado que cometió Adán. Él vio, codició y tomó, y lo escondió. Fíjese. Y eso fue terrible, porque eso no trajo consecuencia para él solo. Como el pecado de Adán no trajo consecuencia para él solo. El pecado de Adán trajo consecuencia para toda la raza humana. Y el pecado de Acán trajo consecuencia para toda su familia. Tanto así que fue raída de la faz de la tierra su heredad, digamos, su herencia. Y así Adán, en la figura, en el lugar de Cristo, en el lugar de Adán, fue y llevó al hombre viejo, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Y terminó con el hombre pecador ahí, en la cruz del Calvario. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Terminó con el hombre pecador.
Pero ¿cómo hago yo para reconocer que Cristo terminó? Y usted se tiene que identificar con Cristo. Como crucificado al viejo hombre, crucificado, muerto y sepultado, y como resucitado como una nueva creación. Por la fe eso. Entonces Josué dijo a Acán, entonces dice, hizo acercar y Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Dios y Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. Y entonces vemos lo que Acán declaró, ¿no? Y en el 22 dice, y Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí que estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ellos, y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué, y todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo tomaron, todo cuanto él tenía, y lo llevaron al valle de Acor, al valle de la turbación. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué alteraste el orden dentro del campamento? Como tú nos turbaste a nosotros, que te turbe el Señor a ti ahora. Dice, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon, y lo quemaron después de haberlo apedreado. Y levantaron sobre él en el lugar un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. ¿Vio? Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto el lugar de por eso se llama aquel lugar Valle de Acor hasta hoy. Fíjese que bárbaro, hermano. Qué bárbaro que ellos tuvieron que tomar esto. ¿Vio? Fue algo terrible, pero había que sacar a este turbador de en medio de ellos. ¿Vio? En el caso de la gracia, hay que restaurarlo. ¿Vio? Hay que restaurarlo, hay que hacerle ver. Ahora, después dice la palabra del Señor también, que después de una u otra amonestación, si él persiste, dice, entonces ya no podemos hacer nada con él. ¿Vio? Pero tenemos que darle la oportunidad de que pueda ser restaurado, porque la gracia tiene la capacidad de restaurarlo a él. Fíjese, ahí en Génesis 11:12 vemos la tierra de Sinar, y ya vamos a terminar, hermano, nos quedan 3 minutos. Génesis 11:12, vamos a leer ahí. Ahí en la tierra de Sinar creo que fue donde ellos intentaron edificar la torre de Babel para llegar a Dios. Sí, pero en el 11. Versículo 12, 11, versículo 12. Será 1 y 2 porque 12. Akfar vivió 35 años y engendró a Sala. Ah, capaz que me equivoqué el versículo. No, por ahí es 1 y 2. ¿Puede ser? Puede ser. Vamos a leer el 1 y el 2. A ver. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se establecieron allí, fíjese. Y allí edificaron después la torre de Babel. Fíjese. Y Dios los turbó también. ¿Vio? Dios los turbó. ¿Cómo los turbó? Confundió su lengua para que no terminaran aquella obra. ¿Vio? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro y qué maravilloso poder entender estas cosas, hermano, para no poner tropiezo. No poner tropiezo a estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor, hermano. Gracias damos al Señor. Seguramente que vamos a seguir con este tema. Aunque estábamos mirando con mi esposa que hay un tema que pasamos por alto, ¿vio? Que es muy importante, fue el hecho de que Josué tuvo que hacer cuchillos afilados y volver a circuncidar al pueblo de Israel por segunda vez, porque ellos habían olvidado el rito de la circuncisión en su peregrinación durante 40 años en el desierto. ¿Vio? Habían muerto aquellos que salieron de Egipto y habían nacido sus hijos, sus nietos y su descendencia, pero se había olvidado el rito de la circuncisión, y eso era muy importante para el pueblo de Israel. Así que tal vez lo vamos a tocar el programa que viene para no pasarlo por alto, y después vamos a seguir en la enseñanza que el Señor nos está dando. Damos gracias al Señor, hermano. Que el Señor le bendiga
Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día lunes a las 10 de la mañana. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor amado, por tu gracia maravillosa, gracias, por el privilegio que tú nos das de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque haya, Señor, un turbador, Señor, en medio de nosotros, la gracia tiene la capacidad de hacerle ver su error, Señor, y de restaurarlo, Señor, para que él no pierda, Señor, la herencia que tú tienes preparada para él y que no haga retroceder, Señor, la edificación del cuerpo de Cristo en este tiempo, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.